vaya bien. Bueno, ahora empezamos. ¿Ven la diapositiva? Sí, doctor. Ok, habíamos quedado habíamos quedado en que se dividían en estrógenos, gestágenos y andrógenos, ¿no es cierto? Aquí esto ya habíamos visto también, ¿no? La actividad hormonal en la mujer, cuánto iba subiendo de 30 a 30 microgramos del día desde la fase folicular precoz, de la fase preovulatoria, también lo habíamos visto. Y ahora también lo vimos, actividades hormonales, progesterona, ahí quedamos. O estábamos más adelante, no sé si alguien me puede hacer recuerdo, por favor. No, doctora, ahí quedamos. Bien, entonces la progesterona viene a ser una de las hormonas más importantes dentro los ciclos que se van a presentar en la mujer desde el primer ciclo hasta el último ciclo, ya que cumple un rol muy importante en el ciclo a nivel del endometrio, ¿ya? Esta progesterona se produce en pequeña cantidad desde el folículo preovulatorio durante el crecimiento del cuerpo lúteo y a partir de la segunda fase, y a partir de la segunda fase de este ciclo ovulatorio, empieza a aumentar la cantidad hasta 25 miligramos por día. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una de las hormonas más importantes durante el proceso de la formación al óvulo a ser fecundado y al momento de la, al momento de la anidación que se va a producir a nivel del endometrio. Aquí hay un pequeño cuadro donde hablamos su forma del metabolismo que va a partir a través del hígado, el cual se va a transformar en un glucógeno de nitrato de pregnadiol y este se puede eliminar a través de la orina en un 10 a 20%, teniendo que la tasa de excreción del pregnadiol tiene que ser en 24 horas de 3 a 6 gramos. ¿Qué quiere decir? Que en las pruebas de embarazo, cuando se toma a través de la orina, esta hormona también se puede ver en no solamente la hormona perdón, la hormona HCG, que es la coriónica humana, sino que también se va a excretar la hormona de la progesterona para dar niveles y dar la veracidad de que se está presentando una gestación. ¿Cómo se va a metabolizar? Por lo general, su mayor concentración plasmática es entre 8 a 30 milímetros por ml. Imagínense, si es por ml, calculamos 5 litros de sangre. ¿A cuánto corresponde? A ver, saquen. ¿Alguien ha sacado?
Aló. Estamos hablando alrededor de 40,000 ml, que casi corresponde a 2 litros de sangre solamente con una carga de progesterona. ¿Aló, me escuchan? ¿Alguien me puede responder? Sí, doctor. Ah, ya, ya. Se escucha, se escucha. Bien, bien. Después vamos a tener una acción termogénica al elevar la temperatura basal por encima de los 12 grados o más durante la fase lútea del ciclo. ¿Qué quiere decir? En esa fase en la cual se va a decir que la mujer está entrando en una fase ovulatoria. Esto por lo general se presenta, esto por lo general se presenta eh, a mitad de ciclo. Quiero que recuerden algo que les había comentado al principio. No siempre la fase ovulatoria en las mujeres es a mitad de ciclo. Puede presentarse antes o después. Es por eso que se tiene que verificar con un estudio semestral del ritmo de la menstruación para poder dar con el día óptimo de la ovulación. Es por eso que muchas veces la paciente llega y dice que no ha mantenido relaciones sexuales durante los días indicados de la mitad del ciclo, pero ha salido embarazada. Entonces, eso es lo que trato de decirles a ustedes, que el ciclo puede ser modificado en algunas personas cuando se adelanta o cuando se retrasa este, este ciclo, por favor. Entonces, no existe un patrón que diga sí o sí la ovulación es el día 15. No, esto tienen que tener en cuenta. Puede producirse antes o puede producirse después. También no tienen que olvidar que existen 2 ovarios que están produciendo un ciclo ovárico, cada uno independiente del otro. Es por eso que cuando existe el aumento de la temperatura basal a nivel de la mucosa vaginal, estamos hablando que se está produciendo el, el inicio de la fase lútea de este ciclo, es decir, que va a entrar en los días fértiles. También vamos a hablar que la progesterona puede contribuir al ahorro de sodio durante el metabolismo con el agua, o sea, va a poderse almacenar del sodio. Es importante también hablar sobre el desarrollo de la mama como glándula y cómo el trofismo va a provocar el, la elaboración de estrógenos, es decir, que esta progesterona va a actuar sobre los estrógenos para que el desarrollo de la glándula mamaria, al igual que el tejido celular subcutáneo mamario, pueda tener un mayor volumen en algunas ocasiones, teniendo como una función principal la protección de la primera mitad durante la gestación. ¿Qué quiere decir? Que la progesterona va a aumentar para que pueda producir una fase o con dar una semejanza a un colchón al óvulo a ser fecundado ya en el tejido endometrial, donde el endometrio va a provocar una transformación secretoria solo cuando ha sido proliferada por los estrógenos
en los encargados a medir la aparición de los receptores de la progesterona. ¿Qué quiere decir? Que este endometrio va a ser estimulado por la progesterona para aumentar de volumen y el óvulo a ser fecundado caiga a nivel del endometrio y pueda adherirse. En caso que no pueda adherirse es porque va a existir una deficiencia de progesterona y este óvulo fecundado podría pasar como una menstruación y se daría un aborto en el cual nadie se va a dar cuenta, ¿no? Uno. Dos, eh, la estimulación de los estrógenos va a ser importante por parte de la progesterona, ya que en caso que no se produzca una gestación, tenga que actuar sobre la capa basal y se pueda eliminar esta capa basal, como es bien conocida como la sangre menstrual. No existe embarazo, esta capa que ha aumentado de progesterona se ve eliminada cada fin, cada fin de ciclo menstrual. Los andrógenos. Estos se encuentran en el plasma de la mujer, se aprecian cantidades de testosterona, androsterona, con ácido desoxihexagenoico y del succinato deshidrogenasa. Esta testosterona en la mujer alcanza casi el 50% en la distribución periférica, siendo un 25% de procedencia ovárica y 25% de las glándulas suprarrenales. No olviden que la glándula suprarrenal también tiene una función en la cual puede tener la producción de hormonas de testosterona, es decir, hormonas masculinas dentro de las cuales va a dar ciertas características, ¿no? Su concentración plasmática vendría a ser de 250 a 800 microgramos por ml, 10 veces menor que en el hombre. Claro que sí, porque no va a tener, la mujer no va a llegar a tener barba, no va a tener eh, características peculiares como la atrofia. La testosterona va a producir cierta atrofia a nivel de la glándula mamaria en el hombre y no así en la mujer. Entonces, siempre la testosterona actúa dando las características masculinas, ¿no? Esta androstenediona puede ser producida también en el ovario como en la glándula suprarrenal, con un ritmo diario de 25 microgramos en la fase folicular, de 4,5 microgramos y en la fase preovulatoria y débilmente siendo un andrógeno débil. Como les digo, al ser la testosterona un andrógeno débil, no va a producir las características que cada hombre debe asumir. ¿Cuáles son los fenómenos del ciclo ovárico? Van a ser acción sobre la zona cortical, estímulo a nivel del folículo que va a ser rodeado y la salida del ovocito hacia el ovario, al igual que el fenómeno que se pueda producir durante el ciclo ovárico. Estamos hablando de que al momento que va a albergar en la zona cortical numerosas formaciones, o sea, en la zona cortical del ovario se va a albergar múltiples folículos primordiales para que estos vayan a ser
desarrollados y vayan produciendo una maduración. A nivel del centro de estas células, por una profase mitótica, más o menos a partir del día séptimo del mes de la vida. ¿Qué quiere decir? Desde que la mujer que se va a convertir en madre, ella ya está produciendo cierto tipo de divisiones y subdivisiones para el momento en que ella pueda entrar en una fase reproductora más dirigido a lo que es el ovario. Estos folículos van a estar rodeados por una capa de células planas que van a ser la granulosa y, como les decía, la salida del ovocito del ovario va a dividir la menstruación en dos fases, en una fase folicular y en una fase lútea o de cuerpo lúteo, ya que la folicular es la estimulante a que el óvulo madure y la lútea es aquella en la que ya está listo para que pueda ser fecundado. En la fase de la maduración folicular vamos a hablar que a partir del día 10 y 15, durante el ciclo menstrual, va a tener tiempo de que un solo folículo pueda irse transformando y se vaya a transformar en un huevo maduro, teniendo que alrededor de los primeros 15 días, este va a significar que se inician ciclos primordiales, primitivos, para que vayan subsecuentes a este óvulo durante su maduración. Una vez este folículo es madurado, como un ovocito, se produce un periodo de diferenciación y de crecimiento durante 60 días previos, convirtiéndose en grupos grandes celulares. Y va a ir aumentando de tamaño paulatinamente. Estas células granulosas pueden ser cúbicas durante la tercera y la sexta capa, que van a ir reemplazando en un conjunto de 15 células paulatinamente a las cúbicas. ¿Qué quiere decir? Primero van a ser cúbicas y se van a ir transformando estas cúbicas ya en formas circulares durante el periodo de la maduración consecuente. También vamos a tener que el estroma, que es un tejido periférico, va a producir una diferenciación durante la capa de la teca luteica. ¿Qué quiere decir la teca luteica? Que es la capa grasosa que va a envolver al ovocito que está siendo madurado. Este crecimiento va a ser limitado correspondiente a una fase tónica de su grupo de folículos por la influencia hormonal. No olvidemos que solamente uno es el que está aumentando y está produciendo una fase de maduración. Ya una vez esté entrando en un periodo de atresia, se va a producir una apoptosis programada por el folículo primario seleccionado. ¿Alguien sabe qué es la apoptosis? ¿Aló? Es la muerte celular programada, Muerte doctor. celular, doctor. Muerte Es celular la muerte programada. La celular muerte programada. celular Va a ser programada, una doctor. muerte, va a ser una muerte celular programada de acuerdo a los otros
folículos que quieran ser madurados y no van a llegar a concluirse en todas sus capas y por eso entran en una fase de apoptosis. Los que se salvarán de esta muerte seguirán siendo llamados a este reclutamiento celular. ¿Qué quiere decir? Que van a seguir organizándose y se van a colocar alrededor del ovario para esperar el momento de la fase folicular y estos puedan ya emitirse del ovario hacia la fimbria para ser captados y ser fecundados. Bien, 2 minutos descansen, que yo también me he cansado de hablar. ¿Alguna pregunta sobre los exámenes? Nada. Doctor, Dígame. disculpe, doctor, va a ser hasta el examen, los temas van a ser hasta donde lleguemos a avanzar con usted, ¿no es cierto? Sí, yo creo que este tema más va a ser, no va a ser mucho, no se preocupen. Ya, gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Doctor, ¿va a estar difícil? Si lo estudias, para nada. No acostumbro a hacer exámenes difíciles. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué dicen que mi materia es difícil? Porque no leen. Jóvenes, han tenido ustedes compañeros que ya son médicos y han sacado 100, 90 y nunca han bajado esas notas durante los 4 semestres. Entonces, si fueran difíciles, imagínense que ellos también, o sea, tuvieran que bajar sus notas, ¿no es cierto? Yo no los voy a sacar ginecólogos, pero sí necesito que ustedes sepan la base de la ginecología, porque en la consulta que ustedes vayan a realizar como médicos generales, todo esto se ve y con la ginecología, pero sí quiero que ustedes aprendan la base. Bien, sigamos. La maduración folicular. ¿Cómo se produce la maduración folicular? Se produce y se parte desde el ovocito y la célula granulomatosa o granulosa. Estas van separadas de la teca por una membrana basal, las cuales carecen de un aporte vascular. ¿Qué quiere decir? Que la teca aún no tiene el poder de adherirse hacia las paredes del endometrio. Pero no es que toda la gestación, perdón, no es que siempre va a ser así. De acuerdo a cómo vaya madurando, ella ya va a ir adoptando cierta irrigación y va a contar con diferentes fases para su adherencia dentro de lo normal. Estos folículos van a ir creciendo en una
Se le apagó. Doctor. Doctor, no lo escuchamos. Doctor. Me acaba de escribir el doctor, me dice que les avise que el lunes la seguimos, me dice que se le cortó el internet. Meta. Gracias, Carito. Ah, chao, chao, chicos.